siguen saliendo bellezas. El vicepresidente de la Conmebol, nada más y nada menos, de la Confederación de Sudamérica de Fútbol, ya tú te lo imaginas así. El vicepresidente es colombiano y fue arrestado junto a su hijo por agredir a un oficial y a un trabajador en el estadio de Hard Rock de Miami, Florida, ¿verdad? El vicepresidente de la Conmebol y presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue arrestado en Miami, Estados Unidos, tras un incidente ocurrido anoche en la final de la Copa América. De acuerdo con el reporte policial, la policía del condado de Miami-Dade, en Florida, señaló que Jesurún fue arrestado por cargos de agresión al oficial y a un empleado. Ayer, el estadio Hard Rock Café vivió la situación de caos en los incidentes públicos en la final de la Copa América porque se aglutinó demasiada gente que no podía entrar y no había una buena organización, pienso yo, del evento, y se salió de control con mucho también inadaptado y gente que pescando en río revuelto quiso enredar la situación. El incidente en que se había envuelto Ramón, de 71 años, ocurrió cuando la final del partido, al no haberse permitido su ingreso al césped junto a su hijo con otros familiares para la ceremonia de premiación, reportó el diario colombiano El Tiempo. El hijo del dirigente se habría enfrentado con el miembro de la seguridad del recinto que les denegó el acceso. Claro que estaban ariscos ya, ¿no? Por todo lo que había pasado, y a lo mejor lo más seguro es que no sabían quiénes eran ellos dos, pero ellos tienen que tener una credencial y tienen que estar mostrando seguramente su gafete y explicar qué posición ocupan dentro de la Conmebol. Y obviamente un poquito más de docencia de parte de la seguridad del evento, que estaba arisca por todo lo que había pasado. Pero tú quieres ver qué pasó, vamos a mostrarte ahorita mismo la ponchera y la demencia que se formó. Déjame, yo te lo busco. Aquí está, agárrate. Lo que me da más dolor y tristeza es que los niños están viendo este pésimo ejemplo por parte de su papá, de su abuelo, de su tío. Pésimo. Entonces entienden así, cuando sean adultos, que los problemas se resuelven a los puñetazos, ¿verdad? Entonces esto es un pésimo ejemplo. Hay mujeres, hay niños. Y entonces, como la testosterona está bien arriba y somos muy gallitos, muy machitos y queremos demostrar que somos los machos alfa, porque no hay ninguna razón para la violencia. No existe ninguna motivación. En este mundo actual en que vivimos, la tolerancia es cero. Y una vez más, quedamos ante el ojo del mundo. Tenían que ser latinos. Porque es que uno dirá, no, pero es que es colombiano. Uno dirá, pero es que es argentino. No, es latino. La costumbre en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en otros países, es que, latinoamericanos, esa gente son, mejor dicho, peor que los animales. Eso no entiende nada, son unos salvajes, ¿me entiendes? Dejan muy mal la imagen de la educación y la cultura que tenemos los latinoamericanos. Pero esto es así. Mira la Eurocopa. La final de la Eurocopa, España-Inglaterra. Y eso que Inglaterra tiene los hooligans, que son bien violentos y peligrosos. Y España tiene sus ultras, también, que son bien radicales, ¿verdad? Sobre todo allá en Madrid. Hay una línea de Madrid, Extremadura, y también una línea fuerte en Barcelona. Más o menos. No quiero entrar más a fondo. Podríamos hablar de eso si tú quieres, hacemos docencia para que entiendas un poquito de lo que son las barras bravas. Pero aquí tenemos un ejemplo de un representante, el presidente de la Federación de Fútbol de Colombia,
Este señor bajo ningún concepto podía perder la calma, la paciencia y la cordura. Una vergüenza. Deja muy mal a la federación, al fútbol, al pueblo hermano colombiano, ¿verdad? Que es muy colorido y muy rumbero, muy fiestero, muy alegre, pero estas cosas empañan nuevamente principal responsable de la federación, los organizadores del evento. Pésimo. Y los estadounidenses demostrando una vez más que solamente ahí en lo que es la final les importaba el bill metal. Lo único, el chen, el money, give me the money, man. Y cada vez que pasa algo, it's your problem, Latin American. En fin. Triste, lamentable. Espero que se tomen sanciones enérgicas por parte de la FIFA. Mira lo que pasó con Colombia contra Uruguay. Nuevamente Colombia. Ahora Colombia van 2 veces. ¿Qué pasa, Colombia? Están demasiado alegóricos. ¿Qué le pasa a mi gente? Están dejando mal unos 4, 5, 6, 7, 8 colombianos mal adaptados, dañando la imagen del pueblo hermano colombiano, nuestro país vecino. Qué tristeza. You know, bra.